Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Soy Albert Mendoza y en el vídeo de hoy ya sabéis que toca el informe semanal. Estamos a sábado 26 de febrero y vamos a ver qué ha pasado en los mercados. Vamos a empezar como siempre hacemos, hablando sobre el precio del oro, la plata, el petróleo y alguna noticia interesante de quizá otro mercado. Y después, como es lógico y como es la noticia pues en la boca de todo el mundo ahora mismo, vamos a hablar de lo que está pasando en Ucrania y la invasión de Rusia y las consecuencias que económicamente puede tener, de las que hablamos un poquito en el vídeo anterior, si recordáis, y si no, pues bueno, le puedes echar un ojo ahora mismo. Y bueno, trataremos ese tema y veremos qué tal. Así que dicho esto, sed bienvenidos. Y antes de comenzar, recordad que si le dais un buen like, ayudáis muchísimo al canal. Si comentáis también y si activáis la campanita de notificaciones, ya pues la partimos del todo, ¿vale? Y también, si os interesan las materias primas y cómo invierto, etcétera, abajo, albert-mendoza.com, mi página web, encontraréis material complementario. Así que ahora sí, vamos a comenzar. ¿Y qué ha pasado con los metales preciosos? Pues como veis, el oro llevaba estable, llegamos a los 1900, que eran buenos niveles para el oro, y tuvimos una fuerte subida cuando comenzó la invasión. Ya veréis que el programa de hoy está todo relacionado con eso, porque es lo que ha movido los mercados. Entonces, pues bueno, llegó a niveles de que casi llegamos a los $2000, cuidado. Pero el mercado automáticamente corrigió y volvió a los mismos niveles por debajo de los 1900 y bueno, se ha mantenido ahí en esta franja. Son niveles, como digo, muy buenos para el oro, para estar invertido en las empresas productoras, porque los múltiplos a los que cotizan pues son de risa, básicamente, y con esto tenemos un free cash flow que a largo plazo, bueno, va a hacer que generemos grandes cantidades de dinero, y eso va obviamente a repercutir en nuestra rentabilidad. Así que bueno, veremos qué le pasa al mercado. No tiene mucho sentido esto. Se supone que una guerra en Europa, que hace como 30 años que no teníamos una, y que va a ser bastante desestabilizadora a nivel europeo y global, pues tendría un efecto más importante en el oro. Pero parece que no es así, el mercado no lo ve así. Pero en un principio, pues bueno, sí que se asustó un poco. Con la plata, pues bueno, vimos algo parecido, sí que llevaba una semana un poquito mejor, hasta que reventó por encima de los $25 y volvimos a bajar a la franja de los 24. Básicamente el mismo comentario y conclusión que con el oro. Las empresas, esto pues ya sabéis que miramos el Standard Poor's, pues bueno, sufrió una corrección porque el mercado se asustó, pero ya se ha recuperado. O sea, se ha comportado totalmente inverso a lo que está haciendo el oro. Entonces, pues bueno, no tenemos mucho más que decir de estas empresas. El petróleo sí que se puso interesante. Y aquí ya vamos a entrar, pues, donde está el jugo de la cuestión, ¿no? El petróleo, pues bueno, con el tema de la invasión llegó a casi 100. O sea, aquí dice que pasó los 100 por un momento. O sea, esto ya es una barrera psicológica muy grande. Y de hecho el Brent sí que se puso por encima de los 100 con más fuerza y llegó hasta los $105 el barril, con la emoción inicial y el miedo inicial que hubo. Luego, bueno, pues corrigió con bastante fuerza, ya podéis ver que llegamos otra vez a los 90 y nos situamos en la misma franja. Parece ser que, oye, que las sanciones tibias que se han estado proponiendo a nivel de, sobre todo el sector energético, que es el que más daño haría en caso de imponer sanciones, pues bueno, no van a ser tan severas, si es que de hecho vemos alguna que sea realmente relevante. Lo que sí que hemos visto es que ya la Nord Stream 2, pues quizá la podemos dar un poquito por perdida, pero bueno, el petróleo se llevó un buen susto y veremos, bueno, qué pasa. De todas formas, es una commodity que ya sabéis el planteamiento y la posición que tenemos en el canal, que estos niveles pues se van a ver eh, incluso potenciados. O sea, yo creo que veremos el petróleo por encima de $100 en los siguientes meses, pase o no algo con el tema de la invasión de Ucrania, sino por temas ya estructurales, por temas de inventarios y por tema de la demanda que debe venir de cara a verano, tema de vacaciones, desplazamientos, etcétera. Además, estos temas militares, estos son fatales para el tema del petróleo en el sentido de que consumen un montón. O sea, todo esto, pues bueno, en cierta forma potencia lo que puede hacer el precio del petróleo en el medio corto plazo. ¿De acuerdo? Son factores que quizá tenemos que tener un poquito en cuenta. Y también, si no hay ningún problema, ya tema de gas con las pipelines que pasan por Ucrania, que de momento parece que no hay demasiado problema con eso. Sí es cierto que Alemania empezó a importar gas estos últimos días desde la pipeline de Yamal, la que está más al norte.
que ya no está en Ucrania. Pero, bueno, que ya no está, no, que no está en Ucrania, porque nunca había estado, ¿no? Pero ya me entendéis, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado veremos qué pasa. Temas interesantes de petróleo, y aquí ya iremos un poquito hablando de la hipocresía, ¿no? También que hay en este asunto. Y es que Rusia pues supera a México como el mayor, el segundo mayor importador en Estados Unidos, en ese caso exportador de Rusia, ¿no? De petróleo. Y aquí podéis ver la evolución que ha tenido, como los saudíes, pues bueno, han ido disminuyendo su aportación. Y Rusia, pues al final ha superado a México como el mayor importador, el segundo mayor, porque el primero es Canadá, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, Rusia sigue exportando y de hecho vais a ver que las sanciones ya han dicho que no afectarán directamente al tema de la energía. Y es que como en los gráficos que os puse la semana pasada, ya por ejemplo en Europa, la dependencia del gas ruso es brutal. Y de esto hablaremos también ahora más adelante cuando nos centremos en ese tema en concreto, ¿de acuerdo? Pero los mercados de energía son algo fundamental y yo creo que muchas economías, por no decir casi todas, no van a estar dispuestas a dispararse en el pie por tratar de hacer daño, como que debieran poner unas sanciones así serias a Rusia. Pero bueno, lo veremos un poquito más adelante en la presentación también. Tema del uranio. El uranio sí que ha tenido una muy buena semana. Estábamos a 42 aproximadamente la libra y ha subido sobre los 46-47. O sea, ha tenido una buena subida. Y Sput, que ya sabéis que es el holding de Sprott, pues bueno, ha hecho una compra enorme ya. Ha comprado 1,5 millones casi de libras de uranio. Esto es noticia de hoy, me parece. Bueno, de ayer viernes, porque hoy es sábado. Pero, bueno, muy buenas noticias. También encima hizo levantó capital con bastante fuerza, porque estaba cotizando casi el 5% de premium respecto al net asset value. Entonces, pues bueno, el uranio que lleva una temporada bastante bajista y hemos visto esta corrección que como os he estado comentando en casi todos los vídeos y muchos me habéis preguntado, oye, pues es momento de entrar en petróleo ahora, momento de entrar en el uranio, es que te entra un poquito de FOMO, ¿no? Y no sabes si entrar o qué hacer. Y desde aquí, pues bueno, también voy a responder un poquito a, a esta pregunta, ¿no? Que me habéis hecho bastantes. Mi estrategia para esto, para no perderte una oportunidad de inversión que no has tenido tiempo suficiente de mirarte y que de esa forma, pues bueno, no estás totalmente convencido de meter tu capital, lo que hago yo es meter pues un tercio del capital que tenía planeado invertir, si al final la idea si esa idea de inversión pues me convencía, y de esta forma un tercio, la mitad, lo que vosotros valoréis, ¿no? Y de esta forma, pues bueno, si la empresa sube un 50%, un 60%, tienes esa subida. Y si cae un 50%, pues bueno, por lo menos no le has metido todo tu capital. No todo tu capital, el porcentaje que tenías asignado para esa idea. Eso, por ejemplo, me pasó con Pantheon Resources, que es la nueva incorporación a la cartera, que es una empresa con un depósito gigante en Alaska. Y bueno, empecé a mirármela, dije, tiene muy buena pinta. Además tenéis un pequeño vídeo de Albert Milán, pues la hizo en By the Deep, en el podcast, y la analizó un poquito, así que ahí tenéis un vídeo interesante. Entonces, pues bueno, dije, voy a tomar posición, pero no le voy a meter toda la posición que tengo pensado que puedo asignar a este sector, porque quería ganar exposición al petróleo, como ya os comenté hace unos meses. Entonces, pues bueno, le metí la mitad de la posición, la empresa prácticamente ha doblado la capitalización desde que le metí mi inversión, ha subido un 90%, y yo, pues bueno, pues tengo un 90% de rentabilidad en esa inversión en un plazo de 2 meses. Vale, si he tenido suerte, ¿no? Ojalá lo hubiese metido toda la cartera, ¿no? Ya lo hubiese doblado, pero hay que hacer balances de riesgos, ¿no? Pero de forma inversa, si hubiese quedado un 50% y yo no tengo la convicción de decir, oye, pues duplico posición en esto porque me lo he mirado y sé de qué estoy hablando, pues bueno, perdería el 50% de la mitad de lo que tenía destinado a invertir. Entonces, un poquito ese es mi planteamiento. Normalmente lo hago con ideas más asimétricas o quizá con ideas que, oye, pues eso, que a lo mejor te gusta y puedes seguir invirtiendo. De hecho, incluso si sube y ya conoces más la empresa, pues bueno, también puedes plantear esto de añadir posiciones, de añadir una mayor posición, ¿no? A esa empresa. E incluso en estos mercados cíclicos, sobre todo también en estos mercados cíclicos, también es aplicable, porque a veces tenemos el FOMO y siempre vamos a ver correcciones. En el petróleo, en el uranio, siempre vamos a ver correcciones en estos mercados. Entonces podemos entrar cuando el mercado está caliente y comernos pues una corrección fuerte del 50%. Entonces, oye, no vamos a poder ampliar capital en esta posición. Pero si esperamos el ciclo, tal vez nos perdemos, ¿no? La oportunidad. Entonces, pues bueno, entrar con una parte puede ser interesante por lo que ya hemos visto. Entonces, bueno,
con esto cerramos el tema del uranio y vamos a hablar del tema de la invasión. Aquí, como podéis ver, en el programa By the Deep, que ya sabéis que es el podcast que hago con Martí y Roberto, pues bueno, en enero, a principios de año, ya hablábamos de que Rusia, pues seguramente se planteaba invadir Ucrania. ¿De acuerdo? Es un programa bastante completo, interesante, 1 hora y media de charla sobre el tema. Entonces, bueno, lo tenéis en el canal de análisis de inversión. Podéis ver ahí el vídeo o podéis escucharlo en iVoox, en Spotify, donde os interese. El vídeo está interesante porque hay imágenes, pues, chulas, ¿no? Entonces, pues bueno, recomiendo que le echéis un vistazo si tenéis tiempo, si os interesa el tema, porque aquí hablamos también de toda esta dinámica, ¿no? Que podría ocurrir y de hecho se ha cumplido. Y es que 2 meses después tenemos la invasión rusa de Ucrania y están entrando por todos lados, desde el sur, desde el este y desde el norte. Y ahora mismo se está disputando en Kiev, que de momento, pues bueno, parece que los ucranianos están ofreciendo una resistencia que quizás no se esperaban los rusos algo tan fuerte, ¿no? Total, a ver, llevan 3 días y ya parece que los rusos han tenido unas 3.000 bajas, unos 3.000 muertos. Bueno, bajas sería con heridos y tal, pero unos 3.000 muertos. Entonces, pues bueno, veremos qué pasa en los siguientes días. Y bueno, y mucha suerte a los pobres ucranianos que están siendo invadidos por Rusia. Entonces, pues bueno, sí que tenemos esta invasión y los mercados, como vimos, pues se asustaron. Sobre todo los rusos, los mercados rusos cayeron con muchísima fuerza, llegaron a caer un 40, como veremos ahora. Y bueno, algo bastante interesante, y es que yo creo que esto ya estaba planeado desde hace años, ¿no? Y bueno, aquí podéis ver como la tendencia rusa de treasuries americanas, pues bueno, ha ido bajando estos años. O sea, no queremos tener esta relación con Estados Unidos. Y luego, pues bueno, ha ido cayó con muchísima fuerza, que aquí no se ve la fecha demasiado bien, pero ha sido estos últimos 2-3 años. Y bueno, y ha continuado bajando. Y aquí podéis ver también que los rusos están moviendo del uso de dólares, ha estado bajando a usar principalmente pues el euro y el yuan. Y esto lo hemos estado hablando bastante en el canal, y es que estas potencias del este, hablando de Rusia y China, quieren dejar de depender tanto del comercio en dólares y se estaban pasando a las monedas locales y al euro como nueva moneda. Y esto a la larga pues puede debilitar bastante la moneda de Estados Unidos, porque Estados Unidos ha hecho lo que ha querido a nivel mundial porque ha tenido el monopolio de tener esa ventaja, ¿no? De usar el dólar como moneda internacional, ¿no? Entonces veremos qué pasa con esto, pero bueno, es algo interesante y que puede ser bastante relevante de cara al futuro. Si hay menos dólares en uso por estos países, bueno, pues esto puede provocar una inflación de los activos denominados en dólares. Y bueno, pues veremos qué pasa, ¿no? Pero la tendencia parece que va a eso, a potenciar el uso de otras monedas para el comercio entre países. Y bueno, pues es algo interesante que puede tener sus consecuencias a largo plazo. Lo iremos siguiendo. Y bueno, hablando del mercado ruso, pues podéis ver que la caída de la bolsa rusa fue con bastante fuerza, un 38%, ¿de acuerdo? Está entre las caídas más fuertes que hay, detrás de la de Kazajstán y Argentina, que bueno, Argentina como siempre hay que darle de comer aparte, ¿no? Y esto excluye Venezuela, que también, otro país que cuidado. Y bueno, pues lo dicho, la bolsa sufrió bastante, eso sí, parece que se ha estado recuperando estos días. De hecho, Gazprom cayó con muchísima fuerza, un 50%, creo recordar aproximadamente, y de hecho la recuperación en 2 días ya lleva casi un 80% de recuperación desde el mínimo que hizo hace 2 días. Y es que parece que las sanciones tibias, como he comentado antes, no acaban de calar y el mercado se le está quitando el miedo a estos activos. ¿Oportunidad de entrar en Gazprom? Pues bueno, leeros el análisis, hacer vuestro juicio, pero yo sinceramente no creo que veamos muchas restricciones a la exportación de gas ruso en Europa, básicamente porque yo creo que los países europeos no pueden permitírselo. De hecho, la dependencia del gas ruso en Europa pues es bastante alta, por desgracia, pero bueno, nosotros también, España no tanto, pero sobre todo en el centro de Europa, ellos mismos se lo han buscado con sus políticas energéticas nefastas, que han destrozado la industria en ese sentido. Y bueno, tema de la invasión. Ahora vamos a ver de las consecuencias de segundo orden que podríamos ver y que podemos tener en cuenta de cara a invertir en algunos sectores. Sector de defensa, yo creo que, y como es obvio,
puede ser uno de los más beneficiados. Y es que aquí en la parte derecha, ¿no? Pues podéis ver la inversión en defensa de los países de la OTAN. Podéis ver que Estados Unidos obviamente es el papa de la OTAN, por decirlo de alguna forma, y lleva muchos años diciéndole a los demás países de la OTAN: invertid en defensa porque me tenéis ya hasta las narices, ¿de acuerdo? Porque vuestro porcentaje de inversión en defensa es muy bajo y me estoy encargando yo de hacer las inversiones gordas para cuidar de vosotros y defenderos de de un posible ataque. Como podéis ver, el porcentaje del PIB destinado a defensa de Estados Unidos es del 3,5%. Y aquí podéis ver los millones que se destinan: 81.811.000 millones, que es una cantidad bastante significativa. Sobre todo si lo comparamos con el resto de países. Reino Unido, pues bueno, sí que tiene un porcentaje del PIB en inversión en defensa interesante. Alemania, tenemos a Francia. Estos, de hecho, es que Francia y Reino Unido son los países de Europa que llevan la delantera en defensa, sobre todo Francia. Y bueno, vemos que los demás se han de poner las pilas. Sí que tenemos otros como Polonia, que bueno, su economía es más pequeña, pero sí que destina un porcentaje interesante a defensa. Grecia también destina algo interesante a defensa. Pero el objetivo que se tenían planteado y al que deberían llegar es el de llegar a que todos los países invirtiesen al menos el 2% del PIB en defensa. Podéis ver que España pues invierte el 1%. En vez de tantos ministerios estúpidos e inútiles, podrían invertir un poquito más en defensa también. Pero bueno, ese es el objetivo. Pero muchos países han estado diciendo: bueno, si, ¿para qué vamos a invertir en defensa? Si tampoco hace tanta falta, Estados Unidos ya cuida de nosotros. Pero esta agresión rusa a Crimea puede hacer que los países europeos cambien en este sentido y que se decidan finalmente a invertir fuertemente en defensa, salvando a Francia o Reino Unido o otros países que sí que han estado invirtiendo bien, pero el resto de países sí que puede hacer que inviertan en defensa. Y esos son muchos, miles de millones invertidos en defensa, en armamento, y eso las empresas de armamento pues se van a beneficiar obviamente de esto. Entonces, pues bueno, podría ser interesante estar invertido en este sector en los siguientes años. Esperemos que los conflictos entre Rusia y la OTAN pues no sigan escalando, porque entonces sí que sería un problema bastante serio. Ahora Rusia pues ha amenazado a Finlandia y a Suecia de: como ahora estéis intentando entrar en la OTAN, vamos a tener problemas y es posible que, oye, quizá hacemos alguna operación militar por ahí. Entonces, bueno, yo creo que esto debería hacer que Finlandia y Suecia digan: de vamos a entrar en la OTAN porque estos rusos se les está subiendo el vodka demasiado. Pero bueno, como podéis ver en este gráfico también, vemos como la OTAN se ha ido expandiendo hacia el este. Y ya, pues bueno, la provocación, por decirlo de alguna forma, de incluir estas ex repúblicas soviéticas, sobre todo el tema de Ucrania, en la OTAN, pues no les ha hecho mucha gracia a los rusos, ¿eh? Entonces, pues bueno, ahí ha estado. También es cierto que la OTAN ha estado jugando con esto y sabía el riesgo que podía haber de provocar, entre comillas, a Rusia en este sentido, ¿no? Que Rusia ha visto amenazada su esfera de influencia y su protección territorial, ¿no? No tiene este buffer ante una posible invasión que pudiese sufrir Rusia, ¿no? Pero bueno, estos son temas apartes. El hecho es que el sector de defensa puede verse beneficiado. Recomiendo que le echéis un vistazo al análisis de Lockheed Martin. Hay un vídeo en el canal de análisis de inversión y también en la página web de analisisdeinversión.com. Está el análisis de Martí, súper completo, y es una empresa bastante interesante para estar invertido. Y ya para acabar hablando un poquito de la energía, pues bueno, yo creo que esto, sobre todo en Europa, y esperemos que los políticos no sean tan estúpidos de no hacerle caso, y es que podría cambiar un poquito las dinámicas del sector. Aquí podéis ver la inversión en el sector de exploración y producción. Como podéis ver, a partir de 2014, que fue cuando vimos la reducción, bueno, la queda fuerte del petróleo, ha ido disminuyendo, y 2020, pues bueno, tampoco es que ayudase demasiado. Sí es cierto que ahora con los niveles de precios que estamos viendo, que en la mayor parte es consecuencia de esta caída enorme en el CAPEX hemos estado viendo, pues debería cambiar un poquito esta situación. Yo creo que Rusia, en este sentido, uno de los errores que ha cometido, porque está usando la baza del gas y de que los precios ahora mismo están tan altos para poder hacer esta invasión sin sufrir las consecuencias que podría sufrir si le cortasen el tema del gas y el petróleo, pues esto yo creo que a largo plazo, medio largo plazo, puede hacer que los países ya de Europa, de Occidente, digan: oye, pues sí es cierto que deberíamos tener y potenciar la industria del oil and gas en esta parte, ¿no? Del hemisferio, porque
esta dependencia que tenemos del este, de Rusia a nivel energético, pues es fatal, porque no nos da margen de actuación. Entonces, estos niveles tan bajos que hemos estado viendo en el sector quizá pueden revertirse y puede que veamos entrada de capital en las empresas que cotizan aquí, pues en Occidente. Y esto, bueno, pues puede atraer al final ese capital y hacer que los múltiplos de cotización suban bueno, que cambiar un poquito esta dinámica que a largo plazo cambiaría igualmente por los precios, porque si los precios suben va a entrar inversión en el sector, porque nadie va a decir que no a las altas rentabilidades, pero sí es cierto que los gobiernos podrían poner más facilidades para invertir en este sector por niveles estratégicos, que tendría todo el sentido. Y es que podéis ver que en rojo vemos el shale, que más allá del shale, los demás sectores, sobre todo otros sectores onshore, no en tierra, han estado disminuyendo. Solo ha aumentado el capex en shale, que al fin y al cabo el shale es el americano, ¿de acuerdo? Sobre todo, pues bueno, ha tenido estos ciclos de capital, que es lo que ha movido y ha propiciado que el precio del petróleo también fluctuase de esta forma. Entonces creo que esas van a ser algunas de las consecuencias. La primera, que vamos a ver incrementos en el presupuesto de defensa, que va a hacer que las empresas de defensa salgan bastante beneficiadas. Segundo, que quizá vemos entrar de nuevo capital en el sector del oil and gas por temas estratégicos o facilitar esta inversión para no depender tanto de Rusia, o quizá ampliar estas reservas de los países. Veremos cómo puede ocurrir esto. Y tercero, si los precios siguen subiendo, tendremos problemas económicos. ¿Y cómo se van a solucionar los problemas económicos con los niveles de deuda que hay? Seguramente inflación. Este conflicto va a exportar bastante inflación y veremos qué ocurre también con el tema de los productos agrícolas, porque Ucrania es un gran productor agrícola, de hecho es de los mayores productores de trigo del mundo, y esto va a causar problemas. Entonces veremos cómo se extiende esta inflación al resto de países, y yo creo que los siguientes meses, si ya íbamos a ver inflación, ahora tendremos la excusa de los países occidentales para echarle la culpa a alguien por la inflación que estaremos viendo, tanto en el precio de la energía como el que se va a ir trasladando poco a poco a los demás sectores y en el precio de los alimentos principalmente. Aparte de la vivienda, que bueno, esto, como se solía decir antes, ¿no? La vivienda siempre sube, pues ahora parece que también. Entonces, bueno, ahora tenemos ya un cabeza de turco, que sería, esto es culpa de Rusia, para echarle culpa también de las políticas, de las malas políticas que hemos estado tomando aquí en Occidente a nivel pues monetario, de inversiones, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahora está la justificación y es posible que esto haga que las políticas también empeoren, ¿no? Pero bueno, veremos qué pasa, eso será bueno para el oro y la plata, así que tener posición no es una recomendación, es un consejo médico. Así que bueno, dicho esto, termino el vídeo de hoy. Muchas gracias por ver el vídeo. Recordad que si dejáis un like, pues me ayudáis muchísimo. Si comentáis, pues también perfecto. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y nos vemos. Chao.